Hola a todos y a todas, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast académico Colaborar PUCB. Estamos en el tercer piso de Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en esta iniciativa que impulsa la Vicerrectoría Académica a través de su Dirección de Desarrollo Docente. Hoy me acompañan dos profesores, la profesora Damaris Collado de la Escuela de Pedagogía y aquí te tengo, Gabriel Cerda del Instituto de Historia, que nos van a conversar un poco sobre este proyecto de innovación académica que llevaron a cabo durante el 2025. Profesor, si nos pueden contar entonces cómo se llama esta iniciativa, de qué se trató, cómo llegaron a trabajar juntos. Por favor, la palabra es suya. Bueno, este proyecto surge de la iniciativa de Gabriel y Macarena Urbina y Pablo Caro, que son egresados de la carrera de Pedagogía en Historia y quienes durante su formación han desarrollado distintas iniciativas en función de promover el aprendizaje de la historia a partir de estrategias didácticas que sean innovadoras. Una de ellas es este proyecto que se llama Sketchbook, ahí le vamos a contar por qué están estos dos nombres, como una estrategia didáctica para acercar la historia de manera, en este caso, lúdica a los niños y las niñas, y que además acerca este tipo de estrategia a profesores en formación, y en el que me sumo a trabajar con ellos para poder incorporar esta estrategia en dos asignaturas, junto con el profesor Pablo García del Instituto de Historia, en una actividad bien interdisciplinar, él desde la asignatura de arte y yo desde una asignatura de habilidades históricas iniciales con estudiantes de educación básica y con estudiantes de historia. Perfecto. ¿Cómo llegan a trabajar juntos? ¿Cómo se origina este nexo? El proyecto nace porque primero, cuando yo era estudiante de historia, se me ocurre esta idea de que estoy haciendo apuntes, en historia tenemos que leer mucho, tenemos muchos controles de lectura aparte de las cátedras, y aparte también está el interés de uno de querer aprender más, por lo tanto va tomando muchos apuntes, muchos resúmenes de las lecturas que uno va teniendo y también de las cátedras, y decía, ¿las personas pueden aprender con mis apuntes? A un niño que en el futuro, a mi estudiante, yo le podría entregar mis apuntes, ¿pueden aprender con esto? ¿Y qué tal si le integro un dibujo hecho por mí? Un sketch, un bosquejo, algo simple, algo rápido, pero que sea atractivo. Entonces esa idea nace cuando yo soy estudiante, por diferentes motivos la dejo de lado, como dijo la profesora, con Pablo y con otros compañeros empezamos a realizar otros proyectos, pero luego ya cuando salgo de la U yo se lo planteo a la profesora Carolina Chávez, que es la profesora de didáctica, y ella me dice, mira, esto tiene un respaldo teórico bien sólido, muchas buenas ideas, y ella hace el contacto con la profesora Damaris. Yo también le presento este proyecto a Macarena, que era compañera de carrera, y me dice, démosle, le gusta mucho, y después sumamos a Pablo, que es el otro integrante del proyecto. Y de ahí ya empezamos a trabajar con la profesora Carolina como intermediaria también, pero ya es la profesora Damaris quien nos lleva a poder implementar esto en los cursos, en la cátedra que ella hace en pedagogía. Perfecto. ¿Cuáles eran los objetivos principales en la génesis de esta iniciativa? La idea es la idea principal, la base de esto es poder llevar este conocimiento que está en la universidad, este conocimiento que es bien académico, que es bien difícil de comprender, para aquellas personas que lo desconocen, es decir, las personas que están fuera del aula universitaria, y también a los estudiantes, de básica o de media. Entonces yo me estaba dando cuenta que mucho del conocimiento que yo adquiría en la sala, o que adquiría en mi formación profesional, no todo se iba a poder llevar al aula. Bien, o que iba a ser complejo que los estudiantes lo comprendieran. Entonces dije, bueno, de alguna manera tengo que reformular este conocimiento. Estos conceptos que son bien abstractos, que son difíciles de comprender para un niño de séptimo básico, de primer, segundo medio, le pueda hacer sencillo entenderlo y pueda desarrollar habilidades de un análisis, habilidades de un pensamiento crítico, ¿cierto? Más que solamente memorizar. Y hacerlo de manera más entretenida, me imagino. Exacto, lúdico. que sea más accesible este conocimiento y que también sea entretenido, que sea lúdico, pero que también sea llamativo querer acercarse a este conocimiento.
por medio de estos dibujos. Perfecto. ¿En qué etapas hicieron todo este proceso? ¿Cuál fue el desarrollo del proyecto? Bueno, tuvo varias etapas. Una de las iniciales, que Macarena y Gabriel comenzaron a desarrollar en el origen, era considerar una temática de historia, particularmente porque no todas las temáticas las podíamos trabajar, así que buscaron en particular una, y esta temática que nos costó llegar a ella, porque la idea era que estuviera relacionada con el currículum y que sirviese también en el mundo escolar. Llegamos a los niños y niñas de principios del siglo XIX, claro. Y cómo estos niños y niñas del siglo XIX vivían como sujetos históricos en ese momento, siendo invisibles en la historia, porque claro, generalmente hablamos de los próceres, ¿cierto? Y los protagonistas. Los protagonistas, claro. Pero estos son protagonistas invisibles que los intentamos llevar a, en este caso, un relato histórico, pero un relato histórico distinto. Yo quería agregar que los objetivos que teníamos principalmente estaba relacionado con generar esta estrategia, darle solidez, porque es una estrategia innovadora dentro de las propuestas didácticas. Trabajar no solamente con narrativa, sino que también con el dibujo, con el arte, porque aquí además está de por medio un poco la combinación de otras áreas de conocimiento además de la historia, ¿cierto? El lenguaje, porque tienes que generar un relato, el arte, porque tienes que dibujar, no con la técnica, quizás, que eso es un tema que quizás vamos a comentar en un momento más, la técnica que muchos creen que deben tener para dibujar, sino que es lanzarse al dibujo como una expresión, y también la acuarela o la pintura, el dibujo. Entonces hay varios ámbitos ahí que se exploraron, porque también uno de los objetivos es generar un material en el que se está trabajando ya. Es un material de libro que pueda permitir difundir esta estrategia y que otros puedan tener acceso a ella. Perfecto. Entonces, y formar a profesores en formación de historia y de pedagogía sobre esta propia estrategia. Entonces, ahí hay parte de los objetivos. Y por otra parte, en la temática que se centró nos permitió probar, que eso fue como un elemento inicial de etapa, que era muy importante el poder reunir a distintos expertos que nos pudieran colaborar. Entonces, si bien ya estaba el tema, ellos comenzaron a trabajar en bosquejo, los sometimos en una primera instancia estos bosquejos para ver si representaban la temática a historiadores que pudieran revisar y decirnos, mira, ¿sabes qué? No se acercan, yo creo que les falta esto, o deberían considerar este otro elemento, dar un giro. Y también especialistas en el ámbito del lenguaje, que colaboró Marcela Jarpa, que nos permitió también ver de qué manera trabajar las narrativas que iban a estar acompañando estos dibujos. Y con eso ya armado, entonces se pensó en la fase, vamos a probarlo. Entonces probémoslo con profesores en formación en las distintas asignaturas que formaban parte del proyecto, que ellos construyan, les evaluamos, que eso también es importante señalar, y luego tuvimos productos finales. Y estamos ahora en esa etapa en que ordenamos todos los productos finales, claro, y documentamos para la construcción de este texto. ¿Y con qué resultados se encontraron hasta ahora? ¿Qué han tenido? Porque me imagino que el abanico de interpretaciones, el dibujo, a través de la creatividad también de los estudiantes, debe dar un sinfín de respuestas. Bueno, en el ámbito, voy a hablar de básica, tú hablas de los chicos de la historia del arte. En el ámbito de básica nosotros lo circunscribimos a una unidad que estaba relacionada con pueblos originarios, y trabajar particularmente con pueblos originarios, que ya es una temática de segundo básico que nuestros profesores en formación iban a tener que también ellos desarrollar. Entonces, cómo esta estrategia también les podía permitir promover aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, utilizando a uno de los pueblos originarios y documentándose para la construcción de este dispositivo. Entonces, interesante de los datos que obtuvimos ahí, que bueno, que los que no desean tener habilidades artísticas sí las tienen. Por otra parte, el trabajo en equipo, ¿cierto? Para poder armarlo, porque trabajaron en equipo. El definir también las narrativas que iban a acompañar y que tenían que hacer sinergia con los dibujos que ellos tenían que hacer, y la valoración final que ellos también hicieron de la estrategia, que yo creo que fue una ganancia cualitativa, porque no estuvo cuantificable, pero sí cualitativamente a través de la evaluación última que realizamos, que lo expresaron, para qué iba a servir esto, dónde veían que era útil. Así que tenemos ahí una ganancia interesante, al menos en básica fue en pueblo originario, en
y en historia. En historia, claro, en este caso en historia del arte, hay una diferencia que se ve en el primer momento que uno ve los trabajos. ¿Por qué? Porque, claro, en educación básica, los chicos ya tienen mayor cercanía con los estudiantes con los que van a trabajar. Claro. En cambio, en pedagogía en historia, uno puede trabajar desde quinto básico hasta cuarto medio. Y también hay estudiantes de licenciatura en historia. Claro. Entonces, los conceptos que ellos trabajan son un poco más complejos. Bien. Por lo tanto, la óptica de Panofsky y cómo ellos tienen que interpretar una obra de arte basado en la visión que tiene Panofsky y cuáles son los elementos que hay en una obra de arte y luego eso traspasarlo a un dibujo, un sketch, lo saca totalmente de su configuración como estudiante. Claro. En cambio, en educación básica ya sabían trabajar como con otros tipos de materiales. O sea, ya tenían otro tipo de habilidades motrices más desarrolladas. Además, me imagino que el estudiante está muy acostumbrado también a un tipo de clase más estructurada. Claro. Sí, Claro. totalmente. ¿Con qué se encontraron cuando lo sacaron de ahí? Me imagino que hay problemáticas interesantes también. Lo que sí tenían en común era como esta resistencia que mostraron al principio de es que yo no sé dibujar, es que yo no sé pintar, es que yo siempre he dibujado mal, es que yo no tengo habilidades motrices, es que yo no tengo habilidades artísticas. Pero atrévase. Es que, profe, es que atrévase. Hágalo mal. Yo les decía, hágalo mal. Macarena también, que todos los que yo decía, equivóquese. Hago un bosquejo y muestro. Y luego cuando daban el primer paso y se le empezaron a ocurrir más ideas, decía, pero esto lo podría agregar color acá y quizás de esta forma, la creatividad de él empezaba como a aflorar, empezaba ya a expandirse. Había que contenerlo a veces, pero salían muy buenas ideas a lo que no estaban acostumbrados. Ya, okay. Pero eran trabajos que, claro, nunca antes habían hecho. Como te decía, estaban acostumbrados a una estructura de clase que era que el profesor hablaba y que ellos solamente tenían que analizar, desarrollar ideas. Y tomar nota. Claro, y tomar nota. ¿Y la dinámica del trabajo era colaborativo? ¿A veces había trabajo en equipo o era más bien solitario por parte de los estudiantes? ¿Cómo fue eso? Yo creo que fue más trabajo en equipo, sí, porque lo ocupamos dentro del segundo semestre. El primero fue más de prueba, de ver cómo funcionarían este tipo de modelamiento, que lo probamos con la historia de los niños del siglo XIX, y te das cuenta que ya las temáticas que se pusieron en ejercicio dentro del segundo semestre eran otras, totalmente distintas, porque la idea era probar la estrategia. Y la verdad es que la gran mayoría se organizó más bien en grupo para optimizar los tiempos. La idea era que pudieran tener el espacio teórico de explicar por qué esta estrategia era útil para poder enseñar a niños y que los niños lo pudieran ejecutar y darse cuenta que esos productos podían ser valiosos como herramienta de evaluación, como en el caso de un profesor, ¿cierto? Y por tanto la idea era pensarse de manera grupal y ejecutarse también de manera grupal y exponerse, que eso también es parte del proceso. Expóngannos y digan por qué tomaron esta decisión, por qué ubicaron estos dibujos, por qué esta narrativa. Así que fue bastante nutritivo el trabajo en grupo y bueno, igual ahí en evaluación ya final sabemos que hay unas cantidades que tenemos que ir cambiando, que van a depender, ¿cierto?, de las futuras aplicaciones, porque la idea es que esto se instale para este año 2026, en este curso que obviamente se vuelve a repetir y que sea una estrategia que se instale dentro de las asignaturas. Perfecto, ya vamos a llegar a eso, vamos a profundizar un poquito más. Les recordamos a toda la gente que nos está viendo que estamos acá en un nuevo capítulo del podcast académico Colaborar PUCB. Me acompaña Damaris Collado, profesora de la Escuela de Pedagogía, Gabriel Cerda del Instituto de Historia, quienes desarrollaron todo este proyecto bien innovador, la verdad. Y antes de continuar, bueno, los quiero invitar a que pasemos al bloque de las dinámicas, en que ustedes me señalaron que quieren responder una ronda rápida de conceptos. Cuéntenme, ¿qué conceptos ustedes destacarían para englobar todo lo que fue este proyecto? Yo creo que los conceptos que engloban, como tú bien dices, este proyecto es primero innovación, sketchbook ¿Ya? y sketchnote.
Desarrollemos, profundicemos. Yo iba a agregar otro incluso, que era creatividad, pero lo incluye dentro de la innovación. Bien. O sea, para todos estos proyectos la creatividad es fundamental. Fundamental. Estar loco es fundamental. Bien. Pero, claro, o sea, innovar, atreverse a hacer algo nuevo que puede estar sujeto a... Hay que reconocer que de repente uno se puede equivocar, o que de repente la creatividad se pasa a tres pueblos y hay que devolverse. Y hay que poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, para la realidad puedo hacer esto, puedo no hacerlo. Es realmente innovador. Parte de este atrevimiento que uno tiene, ¿cierto? Entonces creo que innovar también es darse cuenta de la realidad donde uno está y cuáles son las herramientas que uno tiene a mano. Perfecto. Y hay un valor también ahí en romper la barrera del miedo, de atreverse. Exacto, es como atreverse, como decíamos los chicos en los talleres, atrévanse a dibujar aunque salga mal, pero atrévanse. Y de ahí van a ir surgiendo ideas. Entonces, con los otros dos conceptos, sketchbook y sketchnote, el sketchbook es, como ya traduciendo literal el nombre, es un libro de bosquejos, que son los libros que tienen estudiantes de arte, artistas que dibujan bocetos a la rápida, que son dibujos no elaborados, no muy elaborados, no muy desarrollados, pero que si uno los toma y lo empieza a crear son bastante llamativos. Estuvieron muy de moda en un momento que hacían muchas explicaciones en YouTube, cosas históricas a través de... Claro. Ya. Y claro, ahí viene también el mal que tienen las redes sociales, que tergiversan un poco estos conceptos, que el sketchbook es una cuestión muy imperfecta, con borrones, con rayones manchados, hojas dobladas, de todo, pero en las redes sociales aparecen muy perfectos. Claro. Y eso no es un sketchbook. Bien. Ahora hay cuadernos de viaje, que también son sketchbooks, de personas que escriben donde estuvieron, un pequeño dibujo de una plaza, de una catedral, a veces pintado con acuarela, o estas bitácoras de investigación también que tienen historiadores, que tienen diferentes investigadores de diferentes áreas, ¿cierto? Que van anotando sus ideas, cosas que surgen, los rayan, ¿no? Los tachan, vuelven a la misma idea. Entonces el sketchbook es eso, son pequeñas ideas acompañadas de estos dibujos bien sencillos a la realidad, pero que con el tiempo se van mejorando. Pero que para uno son horribles, pero que para una persona que los ve son súper atractivos. Es lo que transmite en definitiva. Exacto. Y el dibujo y lo que está escrito hablan, transmiten algo. Perfecto. Y por otra parte está el sketch note, ¿bien? Que son de una forma más sencilla, no es tan elaborado, es similar al sketchbook, pero claro, son dibujos más simples. Ya. Son como estos pictogramas que ocupan algunos profesionales del área de la educación, que son dibujos muy, muy sencillos, son monos de palitos, ¿no? Notitas. Sí, notitas, flechas, dos palabras, y se va conectando con otro, y eso conecta a otra idea, y son como mapas conceptuales acompañados de pequeños símbolos, dibujos, colores, nubes, círculos, cuadrados, lo que sea. Perfecto. Sí, entonces yo creo que esos conceptos engloban lo que hemos hecho hasta ahora, lo que ha sido el trabajo este día. Súper interesante. Y profesor, usted también eligió en las dinámicas el factor sorpresa. A ver, ¿con qué se sorprendió? Hay varios elementos sorpresa. Yo tenía, Gabriel trabajó mucho más con el grupo de historia, porque yo no participé en las clases que ellos tuvieron, porque ellos hicieron talleres con los estudiantes. Pero sí yo estuve con los estudiantes de básica, y un factor sorpresa es ver cómo se desarrollan habilidades en estudiantes, profesores en formación, que tú no pensabas que tenían esas características o esas habilidades, y que las ponen al servicio. Eso es un elemento que yo quiero destacar. Yo creo que hay muchos elementos invisibles, hablando de estos protagonistas invisibles y relacionándolos. Hay protagonistas invisibles en nuestras clases que no sabemos qué talentos tienen, y este tipo de actividades revela ciertos de estos talentos que pueden haber ahí. Así que yo creo que hay un factor sorpresa. Otro factor sorpresa son los productos que yo creo que obtuvimos, que al principio tampoco teníamos una expectativa que fuese muy alta, pero que realmente nos sorprendieron los productos y también las argumentaciones que ellos ejecutaron con los productos. Y yo creo que también el trabajo inicial también fue un factor sorpresa, como dijo Gabriel hace un momento, y que le encontré mucho sentido con lo que voy a mencionar, que es que a veces pensamos que estamos bien, pero que otros te retroalimenten y te digan esto por aquí, yo creo que iría mejor. A veces nos cuesta el recibir la crítica, ¿cierto? Claro. Como del otro, y el someter los productos de evaluación también fue un factor sorpresa,
no solo para nosotros, sino que para los que invitamos a que fueran nuestros evaluadores, que eran historiadores, que están en otro rol, ¿cierto? Así que uno lo imagina caricaturescamente entre libros y que los sometas a mirar dibujos y pequeños relatos así como, ¿y qué les decimos? Y como, claro. ¿Y con qué reflexiones se encontraron ahí, por ejemplo? Hubo bastantes reflexiones. Bastante, sí. Porque, lo digo a modo personal, porque yo soy el caso de los dibujos. Y hacer un dibujo toma harto tiempo. Claro, sí. Entonces yo lo que quería hacer era que el dibujo transmitiera lo que dice el libro. Ya. Quería que el rostro del niño trabajando, Sí. mostrando zapatos, transmitiera cansancio, transmitiera que vive en 1900, que no ve al papá, que no ve a la mamá, Sí. y que gana poco, y que no tiene derecho, y todo lo que se sabe sobre esa época. Entonces, cuando veía que los profesores tomaban los dibujos así, y después como que colocaban caras, y después como que decían, ¿y qué oriné? Tratando de descifrar. Entonces, yo estaba así como supieran cuánto tiempo. ¿Cuánto demora? Y todo eso con materiales míos. No, al principio no tuve tanta ayuda, tantas recomendaciones, y eso fue igual algo que yo también tuve que tener la humildad como profesor para decir, tengo que saber evaluar como tengo que saber que otros me evalúan. Entonces eso fue algo que, como dice la profesora, con factor sorpresa, que es bien interesante en este proyecto, que a mí me ha gustado bastante. Entonces yo creo que eso ha sido como parte del camino de este proyecto, que varios especialistas de diferentes escuelas, Sí. de lenguaje, de historia, Y de arte. también de arte, Sí. incluso de la escuela de diseño, Sí. también nos retroalimentaron. Entonces yo también tuve que tener la capacidad de decir, o sea, esto es innovador, por más que yo diga que va a revolucionar la educación chilena, no, calma, Claro, hay que aterrizar calma, ahí. sí. Hay que tener la humildad para saber dejar que también otros me ayuden a innovar. Perfecto. Sí. Perfecto. Esa es una reflexión que yo No, sí, sí. Muy valioso. Bueno, muchas gracias a ambos por participar en esta dinámica. Vamos a dar paso ya al tercer bloque final para ir concluyendo un poco las ideas de esta iniciativa. Me gustaría saber cómo ustedes proyectan quizás en el futuro todo lo que les dejó, todo lo que aprendieron con esto. ¿Lo continuarían? ¿Hay opciones de continuidad? Sí. De hecho, tenemos cosas pendientes. Mañana tenemos que entregar el informe de cierre del proyecto, aprovecho de decirlo. Y nosotros tenemos una parte importante, es la construcción del propio libro con el aglutinador de todo lo que fue esta experiencia, con los bosquejos iniciales, como lo menciona Gabriel, pero también con los productos que obtuvimos de los distintos procesos de taller que se realizaron. Así que hay una parte que continúa porque tenemos que dar cierre a ello. Pero también hay otra parte que está pensada en habernos dotado también de materiales que nos permiten proyectarnos en un año 2026 en que esto no quede guardado, sino que se instale como una estrategia quizás para otra temática, que no va a ser pueblo originario ni historia del arte, sino que quizás pensando en didáctica de la historia, en pedagogía en historia, y quizás en otra asignatura en educación básica, pero que esté presente porque es una estrategia que se puede aplicar, y ya la probamos, que obviamente hay que aperturar las aulas, aperturar los espacios. Este es un proyecto de desarrollo docente que está vinculado a una asignatura donde tú abres tu asignatura y pruebas, ¿cierto? Ya está probado, puede dar resultado en esta y en otras áreas también. Entonces creo que claramente tenemos vínculo, hay ya una caja de materiales guardados que vamos a hacer uso. Tenemos todo lápiz López. La de materiales. Hay Sí, muchos sí. materiales, sí. Y queremos también obviamente hacer difusión. Y de difusión también ya hemos participado en distintos espacios. Los chicos han participado, por ejemplo, en el seminario de didáctica que fue en el mes de octubre. Ellos expusieron ahí el proyecto también, entonces creo que ahí hay distintas vías en el que el proyecto se está moviendo y no va a detenerse por el cierre y la entrega del reporte final el día de mañana. Qué bueno. ¿Cómo creen ustedes que esto inspiraría a otros profesores quizás para atreverse también a romper esas barreras, como lo hicieron los estudiantes también al momento de dibujar?
¿Qué valor ustedes le dan a eso? El punto de inflexión quizás que puede dejar este proyecto. Yo voy a partir y le voy a dar el paso a Gabriel. Yo creo que un valor que tienen estos espacios es que proyectan que el desarrollo de investigaciones, ya sea en tu asignatura como otra, ya no se pueden hacer de manera aislada, que te tienes que relacionar con más personas, con más especialidades también, y ser capaz de transar, ser capaz de buscar los puntos comunes, ser capaz de ver los valores que puede tener una acción distinta dentro de tu propia planificación o cómo proyectas una asignatura. Yo creo que hay un valor importante en ello, en el armar equipos, en general, yo voy a hablar así de semillero, porque al fin de cuentas es un semillero que permite que los otros puedan crecer, como el masivo, ¿cierto? Sí. Que van a hacer y van a influir en otros espacios. Y yo creo que estos proyectos así permiten eso, no solo para enriquecer al profesor que va como director, sino que a los equipos que se conforman. Y encuentro un valor ahí en sí mismo como estructura de proyecto, y que los invito obviamente a mis colegas académicos de la universidad a participar y a mirar que hay talento dentro de los egresados que siguen trabajando con nosotros, que se siguen vinculando en los espacios de desarrollo profesional en la universidad, y que es factible trabajar con ellos y abrir espacios y aprender en conjunto. Eso es como una primera idea y un factor que creo que es importante motivar a alguien. Sí, de la mano de lo que dice la profesora Damaris, yo creo que bueno, el proyecto, yo cuando se lo comenté a la profesora, yo lo llevaba casi como una idea artesanal. O sea, yo iba a dibujar, yo iba a escribir y yo iba a sacar el primer... Llegaste con un bosquejo. Sí, con un bosquejo, de verdad, con un cuaderno. Con un cuaderno, sí. Y ya después, cuando la profesora Carolina se contactó con la profesora Damaris, con los otros profesores del Instituto de Historia, y yo empiezo a llamar a Macarena y a Pablo, se crea todo un grupo de trabajo en torno al proyecto, y dije, pero ¿qué hice? ¿Cómo paro esto? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Yo quería venderlo, ¿no? No, pero era algo muy sencillo, pero que escaló, y eso yo no lo proyectaba. Y ahí, como dice la profesora, la capacidad que tienen los profesores de la universidad para organizarse, para empezar a establecer redes, es algo que de verdad uno no encuentra quizás en otro lado. El apoyo, la preocupación, chicos, hay que hacer esto, miren, está este fondo, está este concurso, vamos, está este seminario. Entonces, uno tiene la idea, tiene las ganas, los profesores también desconoce, como usted dice, desconoce como ese talento que tiene. No solamente enseñan su especialidad, sino que también tienen una capacidad de poder proyectar una idea que es simple a algo más sólido que se puede seguir proyectando más adelante. Súper interesante. Les quiero preguntar si hay algo que cambiarían, que harían de otra forma quizás, o que no volverían a hacer derechamente. Al equipo. No volveríamos a citar a los creadores. No, mentira. Yo creo que los tiempos los organizamos, siempre uno espera que los tiempos nos acompañen, pero siempre es una lucha el trabajo de cualquier proyecto con esta espada de Damocles que está siempre detrás de tu cabeza, en donde esperas que ojalá las semanas duraran más, pero no duran lo que tú esperas. Yo creo que la proyección de tiempo, tuvimos ahí unos pequeños, porque los zafamos, pequeñas dificultades, porque podríamos haberle dado más tiempo, por ejemplo, a ciertas estrategias, a decantar algunos de los bosquejos más, pero nos apuraba el término del semestre, entonces, y las notas, que también obviamente esto tenía que estar asociado. Todas las otras tareas. Todo lo que estaba asociado. Entonces, yo creo que eso sería un elemento a revisar, y de hecho yo creo que es algo de lo que tendremos que revisar en la futura implementación. Sí, el proyecto, como decía, de repente agarró una velocidad tal que no consideramos que, aparte del proyecto, tenemos trabajo, que con Macarena y Pablo somos profesores, la profesora también tiene otros proyectos, y tenemos también una vida familiar. Por supuesto, claro. Entonces, tener que lavar la loza también. Todo también eso hay que contemplarlo. Claro, entonces los tiempos es algo que uno tiene que aprovecharlo. Para no estar dibujando a la 1 de la mañana, uno tiene que estar aprovechando todos esos tiempos que tiene, pero de manera
acelerado, o sea, uno tiene que tener un ritmo de trabajo bien rápido. Perfecto. Ya para finalizar, una última pregunta que me gustaría que nos compartieran su reflexión sobre, en una frase, quizás, ¿qué significa para ustedes la innovación en la docencia universitaria? ¿Sí? ¿Quién quiera? En una frase. ¿Sí? Innovación para mí es no parar, ¿sí? Es no quedarte con lo que tienes, sino que ir más allá, porque las demandas que tienes en el aula, en las salas de clase hoy con nuestros propios estudiantes es muy alto. Entonces la innovación es no parar, no detenerte, continuar y expandir. Y seguir encontrando respuestas a nuevas preguntas, sí. Me imagino también. Sí. ¿Y para ti, Gabriel? Yo creo que algo similar, pero planteándolo como alguien que llevó esta idea, lo veo como una oportunidad que no hay que desaprovechar. Es decir, como dije, tiene sus pros y sus contras, innovar. Siempre se escucha esto del emprender, los emprendimientos, pero en la universidad innovar, y más en el área de la educación, es una oportunidad que no hay que desaprovechar. Desarrolla la idea, asume que te van a criticar, pero no desaprovecha la oportunidad. No desaprovecha. Están las personas que tienen habilidades para ayudarte, hay una red que uno desconoce y hay espacios y oportunidades que uno también desconoce. Por lo tanto, date esa oportunidad, innova y que venga lo que tenga que venir. Perfecto. Hacerlo, atreverse, sí. Ese es el mensaje también para todos los profesores, profesoras que nos estén viendo y que también puedan seguir revisando otras iniciativas que tenemos en nuestra página web, que pueden revisar ahí también. O los otros proyectos de los cuales hemos conversado, que están en nuestro canal de YouTube, en el canal de Spotify, donde van a estar todos estos programas. Así que, bueno, muchas gracias, profesora Anamaris, profesor Gabriel, y a todos ustedes los dejamos invitados también para un próximo capítulo del podcast Colaborar. Muchas gracias por estar con nosotros.